la carta que Dios nunca dejó de leer. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un hombre llamado Daniel. Daniel no siempre había sido un hombre triste. De niño corría por los campos, soñaba con viajar por el mundo y tenía una fe enorme en Dios. Pero la vida a veces cambia los caminos. Cuando Daniel tenía 30 años, perdió su trabajo. Poco después, su padre enfermó gravemente. Como si eso no fuera suficiente, la persona que amaba decidió marcharse de su vida. En menos de un año, Daniel sintió que todo lo que había construido se derrumbaba. Las noches se hicieron largas. El silencio de su pequeña casa parecía más pesado que cualquier tormenta. Una madrugada, mirando al techo, susurró: Dios, ¿por qué a mí? No hubo respuesta, solo el sonido del viento golpeando la ventana. Desde ese día, Daniel dejó de rezar. Sentía que Dios ya no lo escuchaba. Pasaron meses. Daniel trabajaba en lo que podía, cargando cajas, reparando cerca, haciendo pequeños trabajos en el pueblo. Un día, mientras limpiaba el viejo granjero de su padre, encontró una caja llena de objetos antiguos. Había fotos, cartas, recuerdos. Y en el fondo de la caja encontró algo extraño. Un pequeño cuaderno azul. Al abrirlo, descubrió que era un diario. Pero no era suyo, era de su padre. Daniel empezó a leer. Las primeras páginas hablaba de su infancia, de su madre, del día que Daniel nació. Pero algo llamó la atención. Casi todas las páginas había una frase que se repetía: hoy también le escribí a Dios. Daniel frunció el ceño. Pasó página. Era una carta. Querido Dios, hoy no sé cómo pagar las cuentas, pero confío en que abrirá un camino. Daniel se quedó quieto. Pasó otra página. Querido Dios, hoy mi hijo Daniel dio sus primeros pasos. Gracias por este milagro. Otra página. Querido Dios, hoy tengo miedo, pero sé que estás conmigo. Daniel siguió leyendo durante horas. Su padre le escribía cartas a Dios todos los días, durante años, incluso en los momentos más difíciles. Había cartas cuando el dinero faltaba, cartas cuando su madre enfermó, cartas
cuando el negocio familiar estuvo a punto de cerrar. Y en todas ellas su padre terminaba con la misma frase: confío en ti, incluso no entiendo tus planes. Daniel cerró el cuaderno lentamente. Nunca había sabido esto de su padre. Siempre lo había visto fuerte y seguro. Pero ahora entendía algo. Su padre también tenía miedo. También había sufrido. La diferencia era que nunca dejó de hablar con Dios. Esa noche, Daniel no pudo dormir. El cuaderno estaba sobre la mesa. Lo miraba como si fuera un objeto sagrado. Fijamente, lo abrió en la última página. Había una carta. La letra era más temblosa. Querido Dios, si está leyendo esta carta, probablemente yo ya no esté aquí, pero quiero pedirte algo. Cuida de mi hijo Daniel. Él es fuerte, aunque a veces no lo crea. Y cuando se sienta perdido, por favor, recuérdale que nunca está solo, porque tú siempre lees mis cartas, porque tú siempre lees nuestras cartas, incluso la que escribimos con lágrimas. Daniel sintió algo que se rompía dentro de él. Las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba así desde niño. En ese momento entendió que algo que nunca había comprendido. Tal vez Dios no siempre responde de la forma que esperamos, pero eso no significa que no esté escuchando. Al día siguiente, Daniel volvió al granjero y tomó el cuaderno y en la última página escribió algo. Por primera vez en mucho tiempo le habló a Dios. No sé si todavía escucha mis oraciones. La verdad, ni siquiera sé cómo rezar ahora, pero encontré las cartas de mi padre y creo que él tenía razón. Tal vez tú, si estás leyendo todo esto, así que aquí estoy, no tengo respuesta, solo tengo preguntas, pero también una pequeña esperanza. Cerró el cuaderno y algo en su corazón se sintió más ligero. Los días pasaron. La vida de Daniel no cambió de un día para otro. Todavía tenía problemas, todavía tenía deudas, todavía había un montón de tristeza, pero cada noche hacía algo nuevo. Escribía una carta a Dios y a veces eran largas y a veces solo una frase, pero nunca dejó de escribir. Un mes después, algo inesperado ocurrió. Un hombre del pueblo vecino llegó buscando a alguien que supiera reparar maquinarias antiguas. El taller de su padre había estado cerrado durante años, pero Daniel sabía cómo funcionaban esas máquinas. Aceptó el trabajo.
Luego llegó otro cliente, otro más, y poco a poco el viejo taller volvió a tener vida. No fue un milagro repentino, fue algo más silencioso, más real, paso a paso. Un año después, el taller estaba lleno de herramientas nuevas. Daniel tenía empleados y por primera vez en mucho tiempo volvió a sonreír. Una tarde, sentado en el mismo granjero donde todo empezó, abrió el cuaderno azul. Las páginas estaban llenas de nuevas cartas. ¿Las suyas? Miró al cielo y dijo en voz baja: creo que ya entendí algo, Dios. Hizo una pausa, mirando al cielo. Los milagros no siempre llegan como rayo de luz. Sometidme llegar como pequeñas oportunidades que solo vemos cuando volvemos a confiar. Cerró el cuaderno. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y en ese momento Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Porque la verdad es esta: Dios no siempre quita las tormentas de nuestras vidas, pero siempre camina con nosotros bajo la lluvia. Aunque a veces pensamos que nuestras oraciones se pierden en el silencio. La fe funciona como esas cartas que Daniel escribía cada noche. Tal vez no vemos a quién la recibe, pero eso no significa que nadie la esté leyendo. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que la vida pesa demasiado, si crees que Dios se ha olvidado de ti, recuerda esto: incluso las cartas escritas con lágrimas llegan al cielo y Dios nunca deja de leerla. Lo que descubrió en esas páginas le enseñó una verdad que muchas personas olvidan: Dios nunca deja de escuchar nuestras palabras, ni siquiera cuando están escritas con lágrimas. Esta es una historia de fe, esperanza y superación que puede acordarte que incluso en los momentos más oscuros sigue Dios. Dios sigue caminando a tu lado. A veces pensamos que nuestras oraciones se pierden en el silencio, pero Dios siempre está escuchando. Gracias por escuchar esta bonita historia. Espero verte en los comentarios y gracias por compartirla.